tal? Bienvenidos una nueva vez más a Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano. Iniciamos con nuestros titulares. De cara a la segunda vuelta a las elecciones presidenciales de Colombia, revisamos cómo deja el país Juan Manuel Santos, al menos en materia de derechos laborales. Y no todos los países se arrodillan frente al FMI. En Asia, una pequeña nación se atrevió a decirle no a Christine Lagarde. ¿Cómo le va a Malasia sin el recetario neoliberal? Hoy lo revisamos en nuestra arista. Presidente de Bolivia, Evo Morales, inicia gira oficial por Rusia y China. A propósito de su visita al gigante asiático, revisamos cómo han avanzado relaciones comerciales entre ambos países. Colombia en la recta final para decidir entre Iván Duque y Gustavo Petro, los dos candidatos que llegaron al final de esta disputa presidencial en el país. La contienda sigue reñida, nada está dicho, de hecho todavía hay mucha historia que escribir, pero sea quien sea que gane, es de vital importancia revisar en qué condiciones Juan Manuel Santos deja a la Colombia. Hoy vamos a revisar el ámbito laboral. Desde el año 2011, el primer mandatario neogranadino Juan Manuel Santos comenzó el proceso para que Colombia fuese admitido en la OCDE. En este periodo, el gobierno colombiano recibió múltiples recomendaciones por parte de los 23 comités técnicos que conforman el denominado Grupo de Buenas Prácticas para admitir su ingreso. Particularmente, algunos de los gobiernos del bloque de 35 países como Canadá, Austria y Alemania expresaron sus reservas sobre el ingreso del país suramericano a la OCDE por faltas tan graves en cuanto a la protección de derechos laborales de millones de trabajadores. Sin embargo, a pesar que la OCDE basa el ingreso de sus nuevos miembros en informes técnicos, aceptó a Colombia momentos antes de culminar el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, el cual acompañará a México y Chile como 3 países OCDE en la región. Pero uno de los comités OCDE, el de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, tras una evaluación sobre el sistema laboral y social del país, pidió trabajar en Colombia sobre los siguientes 4 temas. El primero de ellos está relacionado con la tercerización y la informalidad laboral en Colombia, que viene a ser la más alta entre los países de la organización. Si bien las cifras en esta materia se redujeron en la última década, actualmente alcanza el 45.3% de la fuerza trabajadora masculina, mientras que en la femenina es de 49.4%. Una segunda pauta se vincula con el cumplimiento de las leyes laborales, donde se reconoce la debilidad institucional del país en este ámbito y se recomienda que inspectores optimicen la recaudación de sanciones por violación de las leyes. En un tercer punto, el Comité OCDE sugiere al Estado colombiano avanzar en las negociaciones colectivas con los trabajadores, pues a pesar de contar con un marco legal que protege las libertades sindicales, habría aún prácticas de discriminación. Por último, pidió disminuir los índices de impunidad en los crímenes vinculados con la violencia antisindical. Conveniente también mirar el tema tributario, teniendo en cuenta que las elecciones y los impuestos son 2 temas que casi siempre van de la mano. Al menos así lo afirma Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, en su más reciente artículo, lo tengo acá, que se titula Colombia más o menos impuestos. Allí Mancilla habla de cómo las propuestas neoliberales conservadoras lo usan, el tema de los impuestos, para atrapar votos con el simple argumento, como si fuera tan simple, de que van a rebajar los impuestos. Y en este sentido, además, procuran arrinconar las alternativas progresistas, tildándolas de más impuestos. Allí, en todo caso, la cuestión no es subir o bajar, sino quién pagará más o quién pagará menos. En este artículo, Alfredo Serrano Mancilla, director del CELAC,
Te lo cuenta, lo pueden encontrar en su página web www.celag.org. Este 12 de junio se conmemora el Día Mundial en contra del trabajo infantil. En la región, al menos 2 países están en deuda en materia de trabajo infantil. Hablamos de México y de Brasil, en donde las estadísticas no son nada alentadoras al respecto. Por ejemplo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía mexicano, el 11% de la población infantil en 2017 realizó quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas o desempeñaron tareas no permitidas directamente. En la categoría de la ocupación no permitida, 39,3% de los niños no recibieron ingresos por su trabajo y 31,3% percibió como máximo hasta un salario mínimo. Asimismo, 18,2% de la población ocupada entre 5 y 17 años desarrolló alguna actividad peligrosa que habría puesto en riesgo su salud y sano desarrollo tanto físico como mental. Mientras tanto, de los 29,3 millones de personas que conforman la población infantil entre 5 y 17 años, cerca de 2,1 millones no asistieron a la escuela por falta de interés o requisitos para ingresar. Hablamos entonces de México, además que también esta misma cantidad de niños no habrían asistido a la escuela por no contar con recursos económicos o directamente por tener que dedicarse a trabajar y ayudar con ingresos a sus hogares. En Brasil, en el caso del gigante latinoamericano, de acuerdo a cifras del Ministerio Público del Trabajo, entre los años 2012 y 2017, más de 15.600 niños y adolescentes fueron víctimas de accidentes graves mientras ejercían labores y en su gran mayoría los más afectados fueron los varones. Igualmente, una encuesta realizada en el 2015 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística se evidenció que en este país cerca de 2,7 millones de menores de edad eran explotados precozmente. Estas cifras oficiales pudieran ser mucho mayores, ya que no se toma en consideración las víctimas infantiles por narcotráfico y otras actividades ilícitas, y tampoco se cuentan allí la cantidad de niños que puedan estar en esta situación a partir de la flexibilización laboral de Michel Temer. Y justamente de Michel Temer, el presidente no electo de Brasil, este personaje sigue cediendo espacios a empresas transnacionales en el sector energético brasileño, vendiéndolo todo tan rápido como pueda antes de dejar el Palacio de Planalto, y el mismo argumento siempre: eficiencia e inversiones, aunque está más que comprobado que no es así. Este martes el Consejo Administrativo de Defensa Económico dio el visto bueno a la Total Eren, una empresa filial de la petrolera Total, para adquirir 3 proyectos solares en conjunto con la española Cobra. En dicha operación estaban involucrados los parques solares Dracena 1, Dracena 2 y Dracena 4, localizados en el estado de Sao Paulo y que aún no estarían operativos. La Total Eren en Brasil posee hasta el momento unos 40 megavatios para la generación de energía mediante proyectos solares, mientras que sus activos en todo el mundo producen 900 megavatios. Este lunes, trabajadores de la principal energía eléctrica del país, Electrobras, iniciaron una huelga de 72 horas para rechazar este plan privatizador y también exigir la renuncia del presidente de esa empresa, Wilson Ferreira Jr. El gobierno no electo espera obtener 3.200 millones de dólares a cambio de privatizar estas importantes redes de distribución eléctrica que alimentan 6 estados en las regiones norte y noreste de Brasil. En Argentina, la crisis sanitaria crece de forma alarmante mientras los trabajadores de la salud denuncian la difícil situación que padecen a diario para realizar sus labores en los hospitales públicos, para realizar, entre otras tareas relacionadas con sus actividades. Vamos a conocer de este tema de primera mano y para ello revisamos el informe que ha preparado nuestro compañero Edgardo Esteban. Gustavo es médico del Hospital Tornú. Caminando por sus calles, ve cómo se destruye de a poco el lugar donde desde hace 30 años
atiende a pacientes de los sectores más necesitados. Nunca se imaginó vivir una situación tan dolorosa ante la falta de insumos, equipos o camas para ser internados. Me angustia, la verdad que me angustia, me preocupa muchísimo porque vemos que las soluciones son difíciles. A medida que va pasando el tiempo, la acumulación de problemas hace más difícil. Son tantos los problemas que tenemos que se nos hace difícil buscarle la solución a esto, sobre todo si no tenés inversión de dinero. Y vemos que para una inversión de dinero que necesitan los hospitales no es posible hoy en día porque no nos llega. El panorama de los hospitales es desolador. La falta de insumos, equipamientos, recursos humanos, mantenimiento de edificios y de presupuesto sanitario marca la grave crisis del sistema hospitalario y de los centros de atención primarios a nivel nacional. Y nosotros lo vemos como una dificultad cotidiana, es decir, y eso realmente nos afecta en cuanto a nuestra función, ¿no? Y creo que fundamentalmente uno se siente un poco frustrado porque no puede desarrollar el papel que tiene que desarrollar, ¿no? Sin respuestas concretas del gobierno nacional, los trabajadores de la salud denuncian que el gobierno viene a destruir la salud pública. La deuda vencida con el Ministerio de Salud ha llegado a cifras históricas y crece de manera alarmante. Tenemos hospitales y centros de salud con grandísimas dificultades para conseguir personal, para dar respuesta a la demanda de atención. Estamos reclamando convocatoria paritaria, estamos reclamando una propuesta salarial digna y abordaje de los graves problemas que tenemos en las condiciones laborales. La salud pública argentina amenaza con convertirse en insostenible. Golpeada por el severo déficit presupuestario que atraviesa el sector, la situación podría ser más dramática de lo conocido hasta el momento. Los trabajadores de la salud profundizan aún más su lucha en defensa de los hospitales públicos. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Momento de irnos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos qué país del Asia le dijo no al FMI. Ya venimos. A diferencia de Argentina, un país que recientemente decidió acudir al FMI para supuestamente fortalecer su economía, hubo una nación que en medio de una de las peores crisis financieras en décadas dijo no al Fondo Monetario Internacional, pero además pudo salir de esa crisis prácticamente sola. Se trata de Malasia. El país asiático optó hace más de 20 años por hacer las cosas a su manera, en palabras del entonces primer ministro y actual primer ministro electo Mahathir Mohamad. La aplicación de su propia receta demostró que una nación puede sobrevivir a una arremetida financiera si se levanta y lucha contra ello. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue esa propuesta alternativa y en qué resultó? Se lo contamos en el siguiente arista. En 1997, en plena crisis del sudeste asiático, Indonesia, Corea, Filipinas y Tailandia acudieron al Fondo Monetario Internacional a solicitar ayudas financieras por un importe de $105 billones con el objetivo de restaurar la confianza de los mercados y preparar el terreno para una futura recuperación. Ya fuese por su diseño o a través de una absoluta falta de comprensión, el modelo económico impuesto por el FMI destruyó más aún sus economías. Muy pronto su libertad política, su independencia, también la perdieron. A diferencia de estos países, Malasia, que se encontraba también en condiciones difíciles, hizo historia. Al ser el único país que rechazó acudir a los organismos multilaterales, tratando de solucionar sus problemas con políticas internas, fue fuertemente criticado por la comunidad financiera internacional. Ante la crisis, Malasia cometió dos herejías imperdonables a los ojos de los ortodoxos.
No recurrió a la asistencia del FMI y decidió controlar el flujo de capitales por un tiempo limitado. Protegió a sus bancos de quedar expuestos a la volatilidad de los tipos de cambio. Limitó el endeudamiento exterior de las compañías a las que dichos bancos prestaban. El gobierno malasio también impuso restricciones a las transferencias al exterior de los capitales de los residentes del país. Congeló durante el lapso de un año la repatriación de las inversiones de cartera. Adicionalmente, devaluó la moneda antes de fijar su paridad al dólar y eludió con ello la especulación sobre su divisa e incrementó sus exportaciones con un ringgit ligeramente devaluado. Los economistas de Wall Street y aquellos del FMI predijeron el desastre cuando se establecieron este tipo de controles y pensaron que los inversores se quedarían afuera de Malasia durante años por el mismo miedo que esas medidas generaban. Entonces se sentaron a esperar que la inversión extranjera se hundiera, que sucediera lo mismo con la bolsa y que apareciese un mercado negro de ringgits, la moneda local, con sus respectivas distorsiones. Esperaron en vano. La adopción de controles de dichas medidas no demostraron ser adversas en el largo plazo para Malasia en comparación con sus vecinos que tomaron otro rumbo. Estas medidas no solo permitieron a Malasia protegerse de su crisis, sino que además convirtieron los controles de capitales en un impuesto a la salida. En vez de bloquear la salida de los ahorros de los bancos a los ahorristas, le bloquearon la salida a los capitales extranjeros. Dicho impuesto fue reducido gradualmente, a medida que la crisis cedía hasta que fue abolido. Malasia demostró que es no solo un derecho, sino un deber de los estados el intervenir en contra de la entrada de flujos de capitales especulativos de corto plazo. Su política fiscal impidió la entrada a una recesión adicional y mejoró la confianza de los mercados y por ende la demanda interna. Evitó el ataque de los especuladores a su moneda y a su mercado financiero. Protegió a sus empresas que no sufrieron los tipos de interés leoninos recomendados por el FMI, evitando las quiebras masivas que se produjeron en Tailandia, Corea o Indonesia, que exacerbaron la crisis económica, y protegió también a sus trabajadores no aplicando recortes y reformas sociales que hubieran hundido a estos en la miseria a cambio de recibir un préstamo del FMI para rescatar a los bancos extranjeros. El líder responsable del ascenso de Malasia es Mahathir Mohamad, quien fue primer ministro de 1981 a 1903 y por estos días, a sus 92 años, ha regresado al poder. Su retorno para muchos representa un cambio de paradigma y podría tener una gran influencia para resolver las crisis en el Medio Oriente y otros lugares del mundo en desarrollo. Lo cierto es que el FMI no es ninguna entidad neutral, sino que tiene unos intereses muy concretos. La institución representa y protege además a los intereses del Wall Street, ya que opera en Estados Unidos. También representa los intereses de corporaciones estadounidenses. El FMI nunca se equivoca cuando escribe en un informe que las reformas estructurales que ellos mismos recetaron quizás han sido más allá de lo necesario. Es evidentemente una muestra de cinismo, más bien, porque el FMI nunca comete la equivocación de elevar los salarios o de aumentar la inversión social, por ejemplo. Su función es saquear países y además lo hacen con conciencia. Respecto al caso de Malasia, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, dijo en una oportunidad, y voy a leer justamente textualmente lo que dijo: el hecho objetivo es que se piense lo que se piense de Mahathir, Malasia se salió con la suya, con su apostasía económica. Se puede cuestionar si la apostasía era necesaria, pero no decir que fue un desastre. Momento de la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos relaciones bilaterales China-Bolivia a propósito de la visita del presidente Evo Morales al gigante asiático. Ya venimos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, recorrido 360. Hay una visita que se realizará pronto, es la del presidente de Bolivia, Evo Morales, a China, también a Rusia. Sin embargo, en China estará del 18 al 20 de junio. En el marco de este encuentro, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Geng Shuang, ha reiterado que ambos países mantienen una relación bilateral de confianza. Lo escuchamos. La confianza política mutua entre las dos partes se ha desarrollado en profundidad.
la cooperación económica y comercial ha estado avanzando constantemente. El intercambio y la cooperación en áreas tales como cultura, educación, deportes y ciencia y tecnología han sido fructíferos. Las dos partes han mantenido una estrecha coordinación en asuntos internacionales y las dos partes se han convertido en un modelo de la cooperación sur-sur que presenta igualdad, solidaridad y asistencia mutua. Creemos que la visita del presidente Morales será fructífera y abrirá un nuevo capítulo en la publicación anual de las relaciones entre los dos países. En esta línea y de acuerdo a lo dicho por el Ministerio de Desarrollo Rural de Bolivia, durante la visita a China, el presidente Evo Morales espera consolidar acuerdos para comenzar a exportar a este país más de 5 productos bolivianos, tales como soya, café, sésamo, castalla, quinoa y chía. Asimismo, esperan afianzar relaciones que en la última década, valga decir, han crecido notablemente en términos cuantitativos y cualitativos, ya que las exportaciones hacia el gigante asiático, solo de lo que respecta a la carne, fue de 17.000 toneladas, equivalentes a unos 60 millones de dólares, mientras que las ventas de materias primas como minerales en el año 2007 sumaron 401.000 millones de dólares, según datos difundidos por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Y a un día de la votación que se llevará a cabo en el Parlamento francés sobre la polémica ley que promulgará las reformas de la Compañía Nacional de Ferrocarriles Franceses, los trabajadores del sector tomaron por asalto las oficinas del operador de trenes, han convocado a una nueva huelga general que será la 30ª jornada en 2 meses y medio de protestas. En un comunicado difundido por la Compañía Nacional de Ferrocarriles, a partir de este miércoles, 1/3 de los trenes que conectan Francia con España, Italia y el 60% con Suiza serán cancelados, mientras que 1/3 de los trenes de alta velocidad que tienen sus rutas en el interior de Francia también se verán afectados como medida de fuerza para rechazar esta reforma del sector que está a punto de ser aprobada en el Parlamento y que determinará entonces la privatización del sector. La ley pretende eliminar además las protecciones laborales de los trabajadores en cuanto al cambio del estatuto laboral, muy ventajoso para preparar entonces la apertura a la competencia, liberalizar, privatizar el sector ferroviario, una obligación bajo las reglas de la Unión Europea que a Emmanuel Macron le gusta seguir al pie de la letra. Sin embargo, el presidente Galo quiere que la Compañía Nacional de Ferrocarriles, dice, obtenga ganancias. Alega en este sentido que las reformas no se tratan de preparar a las empresas para la privatización, pero todo lo que hacen justamente contradice esas palabras. Hacia la privatización va. Es una pelea, iremos hasta el final. Su agenda legislativa está como está, pero no hay sorpresa. No esperábamos ninguna indulgencia por parte de los senadores. Sabemos que están siguiendo órdenes. Es una casa de registro geriátrico. Lo sabíamos, no hay sorpresa, pero seguimos nuestra agenda. Y nuestra agenda no es la de la República en Marcha, la República en Movimiento, partido mayoritario de Macron. Es la agenda de los intereses de los trabajadores, los intereses de los clientes, y por eso lucharemos hasta el final. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerda nuestras redes, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.